Capítulo 3. La división de la lógica. No dedicaríamos un capítulo entero a este tema, que se refiere a las partes en que se divide nuestra materia, si no fuera porque ello entraña una mejor comprensión de su temática propia, que es lo que se proponen estas nociones preliminares. 1. Distinción entre pensamiento correcto y pensamiento verdadero. Hemos enunciado ya que hay una diferencia entre pensamiento correcto y pensamiento verdadero. Esta es una de las enseñanzas más elementales de la lógica, aun cuando en un principio suele parecer difícil. La dificultad principal está en que, además de la diferencia entre la verdad y la corrección, y por tanto entre lo falso y lo incorrecto, se pueden combinar entre sí dando lugar a pensamientos verdaderos, pero incorrectos, o falsos pero correctos. Vayamos, pues, parte por parte. A. El pensamiento verdadero es el que se entiende con más facilidad. Es el que está de acuerdo con la realidad. Si pienso que hoy es lunes, y efectivamente es lunes, mi pensamiento es verdadero porque está de acuerdo con la realidad. B. El pensamiento falso es lo contrario del anterior. No está de acuerdo con la realidad. Si pienso que la Tierra gira alrededor del Sol en 300 días, estoy pensando con falsedad, pues la realidad es otra. C. El pensamiento correcto es el que está de acuerdo con las leyes de la razón, el que es congruente consigo mismo, el que respeta las normas que corresponden a su estructura. Esto ya es un poco más difícil de entender, sobre todo porque ahora no se conocen todavía esas normas de la estructura mental. Sin embargo, podemos dar un ejemplo sencillo. Si defino la verdad como un hábito bueno, no solamente estoy diciendo una gran verdad, sino que además la definición es correcta, o sea, respeta todas las leyes de una buena definición. D. En consecuencia, el pensamiento incorrecto es el que está de acuerdo con las leyes de la razón. Es el que, de alguna manera, aunque exprese algo muy verdadero, no es del todo congruente con la sana razón. Por ejemplo, observo a una persona que palidece de pronto e infiero que está enferma. Después, puedo comprobar que, en efecto, se trataba de una persona enferma. Pero lo importante ahora es notar que el procedimiento que seguí para hacer esta inferencia es completamente incorrecto, pues no tenía las bases suficientes para deducir tal cosa. Podría haberse tratado de un simple susto o de la consecuencia de un ayuno. Por no haber hilación en el pensamiento, fulano palidece, luego está enfermo, se dice que es incorrecto. Más adelante veremos cuáles son las reglas perfectamente racionales para que un raciocinio tenga hilación y para que, por supuesto, la conclusión se derive de las premisas. Premisa es todo pensamiento que sirve de base para obtener nuevos pensamientos. Conclusión es el pensamiento obtenido. Otro ejemplo similar sería el siguiente. Si digo, la bondad es lo que hace buenas las personas, pronuncio una verdad. Pero se trata de un pensamiento que, si se presenta como definición de la bondad, es incorrecto, dado que no respeta las reglas de una buena definición. En efecto, poco puedo adelantar en el conocimiento de la bondad si la defino utilizando la misma palabra o su derivado. Más adelante estudiaremos que lo definido no debe entrar en la definición. Ahora, veamos las distintas combinaciones que se pueden dar. Lo normal y lo ideal es que los pensamientos sean correctos y verdaderos. Tal es lo que propone la aplicación de la lógica. Esta sería la primera combinación. La segunda es el extremo opuesto, un pensamiento incorrecto y falso. Y luego, las dos combinaciones, pensamiento verdadero pero incorrecto
y pensamiento falso pero correcto. A. El pensamiento verdadero y correcto es el caso normal. En general, los pensamientos que poseemos tienen estas dos características. O sea, están de acuerdo con la realidad y también con la razón, de tal manera que respetan las leyes de su estructura. Si digo, la cultura es un tesoro netamente humano, o si infiero, fulano es responsable, luego puedo confiarle este secreto, estoy dentro de los cauces normales de la razón. B. El pensamiento falso y además incorrecto es el extremo opuesto que se pretende evitar. Generalmente se da este caso en los raciocinios que no respetan las reglas de una buena deducción. Entonces, por más que las premisas sean verdaderas, la conclusión va a ser falsa. Solo por casualidad, las incorrecciones se anulan y dan una conclusión verdadera. Por ejemplo, si Pedro trabaja este año, podrá ir a Europa. Pero Pedro no trabajó este año, luego no podrá ir a Europa. Tenemos aquí un caso clásico de infracción a una regla del silogismo condicional. A reserva de su estudio más adelante, ya podemos desde ahora notar que la conclusión no se deriva de las premisas, puesto que bien podría haber ido a Europa recibiendo dinero de otra fuente distinta de su trabajo. Ya veremos la regla. De la afirmación del antecedente se sigue la afirmación del consecuente, pero de la negación del antecedente no se sigue la negación del consecuente. Confróntese con el capítulo 32. C. El pensamiento verdadero pero incorrecto ya lo hemos ejemplificado anteriormente. Este es el caso de una definición que no respeta sus propias reglas, aun cuando lo que expresa está de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, una definición debe ser breve, y por tanto si se da una definición de 5 renglones, pongamos por caso, lo que se expresa puede ser muy verdadero, pero como definición no vale. También es el caso del matemático que comete 2 equivocaciones o incorrecciones en la resolución de una ecuación y que por casualidad se anula la una a la otra, como a veces pasa en el intercambio de signos más y menos. Llega a un resultado verdadero, pero su raciocinio es incorrecto. D. Y por último, el pensamiento falso pero correcto. Es el caso típico de un raciocinio que parte de una premisa falsa. Entonces, aun aplicando todas las reglas de una buena deducción, nadie garantiza que el resultado sea verdadero. Este caso se da con frecuencia, sobre todo cuando alguna premisa se da por verdadera sin ningún análisis previo. Entonces la deducción correcta produce la ilusión de una conclusión verdadera, dando así a uno de los más frecuentes motivos de error. Por ejemplo, en matemáticas, esto se produce cuando la resolución de la ecuación no tiene equívocos, es correcta y, sin embargo, se ha partido de un planteamiento falso. La respuesta también será falsa por lo general. Nótese que solo por casualidad podría ser verdadera. En los capítulos correspondientes al raciocinio vamos a insistir en este tema, que por ahora es un poco difícil y casi prematuro, si no fuera indispensable para orientar desde el principio el correcto enfoque de nuestra materia. Entonces veremos con más detalle que, cuando se parte de pensamientos verdaderos y se ejecutan operaciones correctas, las conclusiones obtenidas también tienen que ser verdaderas. En cambio, si se parte de pensamientos falsos, por más que se ejecuten operaciones correctas, no hay ninguna garantía de la verdad del resultado, y solo por casualidad se llegará a un pensamiento verdadero. Confróntese con el capítulo 28.
2. Lógica formal. Ya podemos entender ahora cómo se distinguen las dos partes principales de nuestra materia. La lógica se divide en lógica formal y lógica material. La primera se encarga de estudiar las condiciones, o sea, las leyes, para que un pensamiento sea correcto, especialmente cuando se trata del raciocinio. La segunda se encarga de estudiar las condiciones para llegar a pensamientos verdaderos. Además, de acuerdo con los tres tipos de pensamientos ya mencionados, que son la idea, el juicio y el raciocinio, tenemos tres grandes partes de la lógica formal. Cada una de ellas tratará de mostrar las leyes que deben respetar los respectivos pensamientos, si es que quieren ser correctos, es decir, congruentes con su misma estructura. Por ahora, no podemos dar una explicación completa para entender la diferencia entre idea, juicio y raciocinio. Bastaría tener una noción aproximada sabiendo que las ideas se suelen expresar por palabras, como banco, lápiz, hombre, color. Los juicios se expresan por medio de oraciones completas, como el hombre está sentado en el banco, o este lápiz es de color amarillo, o el área de un triángulo es igual a la base por la mitad de la altura. Y así como los juicios están compuestos de ideas, los raciocinios están compuestos de juicios. Está nublado, luego es posible que llueva. Es lunes, luego Pedro va a llegar tarde. Juan no cumplió, luego merece una sanción. Con mucha frecuencia se ha pretendido reducir toda la lógica a la lógica formal. Es cierto que esta primera parte es la más típica dentro de nuestra materia, pero no por eso carece de importancia la segunda parte. A su tiempo comprobaremos este acerto. También hay que aclarar que de las tres partes de la lógica formal, la más importante es la que se refiere al raciocinio. Pero, por mucha importancia que éste posee, tampoco es el tema exclusivo de la lógica. Ni la lógica se reduce a la lógica formal, ni ésta se refiere solo al raciocinio. Pero es indudable que el núcleo de toda nuestra materia está en esta estructura mental, que es de donde primariamente se aplica el término logos, razón. 3. La lógica material. Hemos indicado ya que la lógica material se encarga del estudio de las condiciones para conseguir un pensamiento verdadero. Por lo pronto, tenemos que señalar una ambigüedad histórica en torno a esta segunda parte de la lógica. La lógica material nunca ha tenido, entre los especialistas en lógica, la importancia de la lógica formal. Debido a esto, ha quedado desdibujado su perfil y no es tan preciso su tema. Algunos hasta llegan a confundirla con la parte de la metafísica llamada crítica o teoría del conocimiento. A pesar de eso, considero que la lógica material, sin confundirse con la crítica, posee su propio tema dentro de la lógica en general, tal como ha sido definida en el capítulo anterior. En su respectivo tiempo, veremos los capítulos que tratan acerca de una descripción de la verdad en general y sus propiedades. Subrayo el hecho que se trata de una mera descripción, pues su fundamentación corresponde a la crítica. También estudiaremos en qué consiste la certeza y sus grados, y por fin el conocimiento científico y sus métodos. Estos son los 4 temas nucleares de la lógica material. A. Sintáctica y semántica. En los estudios modernos de lógica y teoría de las ciencias se insiste en estos dos conceptos. Confróntese Agassi, obra citada, página 33. Sintáctica se refiere a la conexión de los elementos de un pensamiento. Semántica se refiere al contenido o significado de esos elementos.
Esto adquiere importancia porque la lógica formal, dentro de estas concepciones, parece estar configurada dentro de la sintáctica, que estudia las conexiones, prescindiendo de la semántica, o sea, del contenido que tiene un pensamiento determinado. Unido a esto, va el término formalización y también el de simbolización. Formalizar un sistema de proposiciones es lo mismo que suprimir los contenidos o sustitutos por letras o no, y hacer ver que las concatenaciones en los argumentos subsisten sin necesidad de esos contenidos. Por supuesto, habría que hacer explícitas las premisas no formuladas inicialmente. Simbolizar un sistema es sustituir los términos sin categorimáticos o de conexión por signos. La formalización es supresión de la semántica y la simbolización es la sustitución de la sintáctica. Confróntese con obra citada, página 40. B. Lógica material y crítica. Para que se vea con mayor claridad la diferencia entre la lógica material y la parte de la metafísica llamada crítica, nótese lo siguiente. A la lógica no le interesa la dilucidación acerca del ser propio de los pensamientos. Su investigación se queda en el esclarecimiento de las estructuras mentales. Claro que esto ya toca a la esencia, esto es el aspecto del ser, del pensamiento, pero en un nivel podríamos llamar categorial. La lógica mayor o material trata de este tema, en cuanto parte que es de la lógica general. Nada más que se fija en las estructuras mentales con el fin de conseguir la verdad del modo más apropiado. En este sentido, la lógica mayor revela una tendencia práctica que no posee en sí la crítica. Esta rama de la metafísica es teórica y estudia el ser más profundo del conocimiento. Por eso ve al tipo de existencia propia de él, esto es, esse intentionale, y a la esencia universal del conocimiento en cuanto conocimiento, sin importarle las diferentes estructuras humanas en que de hecho se llega a realizar. Por eso traspasa este nivel categorial y se coloca en un superior nivel trascendental, que es válido para todo tipo de conocimiento. La crítica, en definitiva, hace juicios de valor, pues en el momento de investigar el ser propio de todo conocimiento, en cuanto tal, está descubriendo con eso su carácter relacional con los demás seres del mundo, y por tanto, nos habla de su alcance y su validez como conocimiento de algo. Hay, pues, una diferencia enorme entre la simple lógica material y la crítica o teoría del conocimiento. La lógica mayor es un instrumento para alcanzar más eficazmente la verdad. La crítica es un esfuerzo de fundamentación de la verdad. La primera es práctica, la segunda teórica. La lógica mayor es primero en el orden de la acción. La crítica tiene primacía en el orden de la teoría. C. Objeto material. No hay que confundir el objeto material y formal de la lógica en general. Por una parte, y la división de esta en lógica formal y lógica material, por otro lado. Las dos partes de la lógica tienen el mismo objeto formal, pues, si no, serían dos ciencias diferentes, que está en la estructura del pensamiento. Pero, mientras la lógica formal estudia la estructura correcta, sin importarle el conocimiento de los pensamientos, la lógica material estudia las estructuras mentales con referencia en sus contenidos que le dan verdad. Solo así es posible llegar a determinar el método adecuado y eficaz para cada tipo de esencia, según el objeto y contenido de su estudio.
De aquí se desprende que la lógica formal es mucho más abstracta que la lógica material, y en el sentir de muchos, por eso mismo más árida y difícil. D. La lógica material en Maritain. Maritain menciona en su libro El orden de los conceptos ciertos temas que pertenecen a la lógica material, a saber, la definición, la división, el problema de los universales, los sofismas, la argumentación probable, etc. Confróntese, obra citada, página 26. En efecto, todos estos temas pertenecen a la lógica, puesto que están en íntima relación a las estructuras mentales. Pero sobre todo, pertenecen a la lógica material, puesto que sólo se pueden dilucidar al tomar en cuenta el contenido o material del pensamiento. Adviértase en esto que muchos libros de lógica suelen entreverar dichos temas con los de la lógica formal. Y este libro también procederá así, puesto que la tradición y los programas llevan ese mismo lineamiento. 4. El valor verdad, como finalidad suprema de la lógica. Nuestra definición real de la lógica termina diciendo que es la ciencia cuya finalidad consiste en facilitar el pensamiento correcto y verdadero. Debe insistirse en esto último, pues si bien es cierto que la lógica formal solo le interesa el pensamiento correcto, también hay que admitir que esta corrección no es un fin en sí mismo, sino que, en todo caso, la corrección que se pretende es precisamente para garantizar la verdad de la conclusión. El valor verdad es la meta que se persigue siempre, sea en la lógica formal o en la lógica material. Digamos esto mismo desde otro enfoque. La verdad en un acerto o proposición cualquiera solo se puede verificar de uno de estos dos modos, o con los dos, o por evidencia inmediata, porque el objeto en cuestión se presenta a nuestra consideración de un modo directo, o por evidencia mediata, porque el objeto, sin presentarse de forma directa, queda implicado de un modo necesario en algún otro acerto de evidencia inmediata. Y aquí se puede ver la función de la lógica formal. Gracias a ella, la conclusión correctamente derivada a partir de lo que goza de evidencia inmediata, también puede ser afirmada con certeza en su verdad. El estudio del pensamiento correcto está, pues, en función de la búsqueda de la verdad, objeto supremo de nuestra facultad iluminativa que es la inteligencia.